Como ya hemos dicho, en este tema nosotros nos vamos a centrar en el modelado físico de los sistemas que vamos a analizar o que queremos controlar. O sea, vamos a obtener una representación matemática de esta forma, que básicamente consistirá en obtener una ecuación diferencial que nos defina el comportamiento de una determinada salida del sistema con respecto a la entrada. Nosotros nos vamos a centrar en ejemplos muy sencillos que se van a basar en la física clásica. Por tanto, para sistemas mecánicos, básicamente nos vamos a basar en las ecuaciones de Newton, y para sistemas eléctricos en las ecuaciones de Maxwell y leyes de Kirchhoff. Nosotros no vamos a hablar de relatividad ni de mecánica cuántica. Entonces, bueno, antes de pasar al método general para hacer el modelado físico y luego los ejemplos, vamos a comentar brevemente a estos tres personajes, dada la importancia que han tenido en lo que es la física clásica. Primero, en cuanto a Newton, pues bueno, Newton ya se sabe que es conocido por establecer las leyes del movimiento y la ley de la gravitación universal. Como él decía, se basaba a hombros de gigantes, hablando de Galileo y de Kepler. Y bueno, comentar de Newton que era un genio, pero era bastante excéntrico y tenía, se dice, bastante mala leche. Como curiosidad, donde él publicó estos principios y estas leyes del movimiento, que fueron los Principia of Philosophy, se dice que los tenía 20 años antes de que vieran la luz. Y de hecho vieron la luz porque Halley, que era amigo suyo y conocido, pues bueno, hizo una apuesta que consistía en ver, o en demostrar, mejor dicho, las órbitas elípticas de Kepler. Entonces fue a pedirle ayuda a Newton, y cuando Newton lo atendió, pues le dijo que a él ya hacía tiempo que había demostrado que la órbita era elíptica. Entonces fue Halley el que cogió y un poco, Halley el del cometa, el que animó a Newton a que publicase sus resultados, y 2 años más tarde fue cuando ya se publicaron los Principia. Otra cosa también, otra aportación importante de Newton fue el cálculo diferencial, que lo hizo en paralelo con Leibniz. Leibniz, al que le debemos principalmente la forma en la que expresamos lo que son las derivadas y las integrales en el cálculo diferencial, mientras que Newton lo hizo con otras, digamos, nomenclaturas de flujos. Pero vamos, lo hicieron los dos por separado. Luego, en cuanto a Maxwell, en el siglo XIX, era un escocés, y su gran aportación fue unificar la electricidad y el magnetismo en una única teoría, que fue la teoría del electromagnetismo, dando pie al concepto de onda electromagnética. Para ello se basó en los trabajos de Ampère, de Coulomb y de Faraday. Faraday venía de una familia pobre, no tenía conocimientos matemáticos, pero era un personaje muy intuitivo y muy práctico, que hacía muchos experimentos. Entonces, todas sus experiencias las resumió en un libro con las líneas de campo electromagnético, con lo que era también la ley de inducción, que decía el motor de inducción, y en base a todos esos trabajos, todos esos experimentos que había hecho Faraday, más los de Ampère y de Coulomb, Maxwell, que venía de una familia acomodada y tenía un gran bagaje matemático, cogió y lo unificó todo en el trabajo, en unas 20 ecuaciones, que son las ecuaciones de Faraday, que dan pie o que dan origen a la teoría electromagnética. Luego, por otra parte, sí, por curiosidad, decir también que Maxwell, como ya dijimos anteriormente, pues estudió la estabilidad de sistemas de control para aquellos sistemas de orden 1, orden 2 y orden 3, determinando las condiciones de estabilidad. Y luego, por último, pues bueno, comentar a Kirchhoff, que era alemán, también en el siglo XIX, al cual le debemos las leyes que llevan su nombre para el circuito eléctrico, la de Nodo y la de Mayer. Y luego también, bueno, pues comentar que algunas aportaciones más en espectroscopía de emisión de luz para cuerpos incandescentes, que bueno, que luego fueron explicadas por Bohr y que por tanto tuvo contribución en la cuántica. Ya digo que esto es un poco a modo de curiosidad. Bien, en cuanto al modelado físico, de forma muy genérica, podemos decir que los pasos que se deberían de llevar a cabo son los siguientes. Primero, dibujar un diagrama del sistema que vamos a analizar o el cual queremos modelar. Identificar y dar símbolos tanto a sus parámetros como a las variables del sistema. En nuestro caso, las variables serán dependientes del tiempo, que será la variable independiente. Decidir luego cuáles son las señales de entrada y cuáles son las de salida, antes de establecer la ecuación diferencial o de intentar obtener la ecuación diferencial, y también identificar cuáles son las condiciones iniciales de las distintas variables del sistema. Una vez hecho eso, ya aplicando los principios de la disciplina concreta en la que nos encontremos o que esté relacionada con el sistema que queremos modelar, pues tendríamos que intentar obtener esa ecuación diferencial que nos relaciona
lo que sería el comportamiento de la salida con respecto a la entrada del sistema. Generalmente nos basaremos en ecuaciones de equilibrio-conservación, como es la conservación de la masa, la conservación de la energía o la conservación del momento. Y luego otras relaciones que nos van a imponer restricciones, como son restricciones térmicas, por ejemplo en un punto, si hay un punto, dos elementos en contacto, la temperatura será la misma, o a lo mejor unos límites de temperatura máximos, también limitaciones geométricas, por ejemplo si tenemos un eslabón, pues la distancia entre sus dos extremos es una restricción, que es la que determina ese eslabón. Si tenemos otro eslabón unido, pues sabemos que desde el punto inicial de un eslabón hasta el extremo del segundo eslabón, en función de si es una articulación rotativa, pues entonces, bueno, pues en función del ángulo, pues se podrá determinar en función de los ángulos de los eslabones y la posición inicial de uno de ellos, el punto final del otro eslabón. Y así puede haber otro tipo de relaciones que se añadan a las ecuaciones de conservación o de equilibrio. Y luego, por último, las distintas ecuaciones que obtengamos, puede ser una, pueden ser dos o más, pueden escribir las ecuaciones diferenciales de forma estándar, refiriéndonos con forma estándar a lo que sería que la mayor derivada de cada una de las ecuaciones de la salida aparezcan con coeficiente 1. Generalmente nosotros las ecuaciones diferenciales con las que vamos a trabajar se dice que son explícitas, porque la mayor derivada de la salida se puede despejar de forma explícita. Si no, sería una ecuación diferencial implícita. Nosotros no vamos a trabajar con ella. Y luego, pues generalmente la salida y sus derivadas se ponen a la izquierda y la entrada y sus derivadas pues se ponen a la derecha, como ya vimos en el tema anterior.